¿Qué pasará en el nuevo episodio? Miran se enteró de la condición de Ryan, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es el punto de Ryan que dice que Fosun ha envenenado a Ryan? Miran se enterará de lo que Delsa le dijo a Ryan. Todo y más en este video ahora. Si quieres que Miran conozca la verdadera cara de Delsa y lo envíe desde la mansión antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Finalmente, Miran se enfrenta a la amarga verdad. Ryan tuvo que decirle la verdad a Miran para evitar que ella se convirtiera en una asesina y en su hija sin madre y también sin padre. Miran estaría muy enojado porque Ryan tomó esa decisión por su cuenta. Tan pronto como sea posible, intervendrá para dañar a su bebé. Espero que no sea demasiado tarde para llamar la atención. En Xi'an, se anunció en privado a Miran que había envenenado a Ryan y causado la muerte de su hijo, Fusun. Xi'an hace esto para salvar a Yaren de su Fusun, o comienzan su nuevo juego con Fusun. Xi'an, quien provocó a Miran y se hizo a un lado, en realidad está tratando de vengarse de Miran. Porque sabían que Afa y Gonur presenciaron la boda y los ayudaron. Por eso Miran quiere quemarse. Sin embargo, esta vez, Miran difícilmente evitará cometer tal error gracias a Ryan. Cuando veo lo que hizo Xi'an, no puedo evitar preguntar cómo se relaciona este tío con la sangre. Por otro lado, Delsa no ha hecho más que molestar a Ryan y Miran desde el día en que llegó, sin importar qué maldad tuviera en ella. Lo siguiente malo es que después de la muerte de Ryan, quería casarse con Miran y Afa. Ryan, después de contarle todo a Miran, le pedirá a Delsa que vea con sus propios ojos, lo que la hará sentir aunque no pueda decir que se ha portado mal. Si Miran escuchaba esto, se enojaría más con su madre y no perdonaría a Delsa que se escondiera de él a pesar de que la conocía. ¿Qué clase de suegra es esta mujer? Esconde la peligrosa condición de su esposa al borde de la muerte mientras su hijo está enamorado. Ahora, creo que los guionistas no deberían retratar espíritus tan sádicos en las series de televisión. Estamos cansados de las cosas malas que suceden en nuestra serie, deseamos que sucedan cosas buenas ahora. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Delsa está en tan mal estado que ahora es enemiga de Ryan. Dice que no le mostrará el informe que encontró a Miran porque quiere que Ryan muera. Y en ese momento, Miran llega y escucha a Delsa simplemente diciendo quiero que mueras, que es lo que dijo Ryan. Cuando Miran escuchó esto, se sorprendió y le pidió una explicación a su madre. Delsa, una vez más, le da a Miran respuestas esquivas y la desconcierta. En ese momento, una flor llega y camina sobre Delsa. Miran intenta entrar y separarlos. Azarda, que escucha los gritos, llega, participa en la discusión y se posiciona a favor de Delsa. Por otro lado, Afife y Fusun inician una conversación. Mi querida nos dice que Xi'an es peligroso. Pero Fusun dice que no es muy importante para mí y se va. Creen que Azar y Miran Delsa deberían ser tratados y enviados donde quiera que estén. Delsa escucha en secreto mientras finge desmayarse con ellos. Después de dejar Miran, intenta confundir a Azar y hacerlo más hostil a Afif. Sin embargo, Miran está con Ryan pase lo que pase. Sin embargo, Miran todavía dudaba de algunas cosas. Furat y Zainab juntos ahora. Se están preparando para casarse. Sin embargo, Zainab Furat no quiere que los acontecimientos recientes la separen de Miran. Por otro lado, Furat tomó el veneno de Fosun en sus venas. Cuando le conté a Asma lo que le sucedió a la santa, la habitación creyó que Furat estaba equivocado y que el apellido de Aslamei la había envenenado. Delsa no solo interviene entre Ryan y Miran, sino también entre Azar y Zara. Delsa está dispuesta a hacer cualquier cosa por miedo a perder a su hija. Porque a los que están entre Azar y Fosun no les agrada en absoluto. El nombramiento de Ryan le preocupa mucho a Ryan. Porque tiene miedo de que salga el informe. Delsa envenena la mansión Mut como una serpiente. Aunque Miran no podía ver la mirada astuta bajo esa sonrisa, Ryan podía verla. Fusun convocó a Azar para cenar. Si bien dice constantemente que hizo todo por él, siempre rompió a Yaren. Furat y Zainab regresan a casa para decirle a Esma que quieren casarse. Esma y Afife están ahí. Cuando Furat dice que voy a decir algo importante, y Stan dice que sé si decir sobre la presidencia, todos se enojan. Y se van antes de decir que quieren casarse. Entonces llegó Azra y le dijo a Afife que había hablado con Fusun. Cuando dice que quiere que se quede con Fusun, Afife definitivamente dice que no debería haber tal cosa en este momento. Su amor es asombroso y quieren estar juntos. Miran y Ryan se encargan de pasar el tiempo juntos. Aunque Ryan quiere hacer algo por Umut en cada oportunidad, Miran dice que harán algo juntos. Furat empezó a acostumbrarse a su presidencia.
quiere probarse a sí mismo reuniéndose en cada oportunidad y explicando sus pensamientos a los otros miembros. Mientras tanto, Fuson asistió a la reunión y dijo que había animado a Furat a asumir la presidencia. Todos se sorprendieron por esta situación y entendieron por qué Furat se comportó de esta manera. Mientras Miran y Azar rechazan la idea de Furat, los otros miembros la aceptan. Así, esta problemática decisión es aceptada por mayoría de votos. Cuando Ryan va a ver a su nuevo médico, ve un botón frente a ella. Al principio no quiere que lo examinen para Azar porque sabe que lo entenderá todo. Sin embargo, cuando Azar mira los informes, ve la situación de Ryan e inmediatamente solicita a la habitación que mueva al bebé. Pero Ryan le pidió que no le contara a nadie sobre esto. Ryan quiere dejar algo atrás porque sabe que el parto es peligroso y puede morir. Por eso viajaron con Miran en los lugares turísticos de Midyat y tomaron muchas fotos. Al final del día, Miran le trae a Ryan una gran sorpresa y la lleva a la tienda de vestidos de novia. Primero, vuelve a hacer una propuesta y luego le dice a Ryan que volverá a casarse. Ryan está tan feliz por eso, llorando y eligiendo su vestido de novia. Fuson continúa esparciendo el mal. Udogru llega a su palacio y le dice que Azar y Gonul están juntos. Cian está muy enojado con este incidente y está muy enojado con Azaz. Dice que no quieren este trabajo porque tienen noticias de Fuson y que no puede casarse con Aslambe y abofetear a Azaz. Mientras tanto, Miran entra y quiere intervenir e invertir cosas. La condición de Ryan empeora mientras desayuna fuera con Ada y su madre, Zera. Inmediatamente lleva a Ryan a un lado y le pide que tenga cuidado, o de lo contrario ella podría morir. En ese momento, una flor los escucha. Es muy interactivo y definitivamente recuerda que este bebé no debería nacer. Sin embargo, Ryan afirma que definitivamente no aceptará a ese bebé. Cuando Fuson informó al palacio de Oglu, el palacio estaba casi destruido. Aunque Cian dice que no permitirá este matrimonio, Azar dice que se casará con Gonul. Del mismo modo, Gonul indignó a Fuson en el palacio. Sin embargo, Geo Condiresis en Eucondiresis se le interactúa mucho con Fuson y le dice que no interfiera con él. Cuando Zera se enteró de lo que había sucedido, se sintió sumamente molesta. Fue una lástima porque no se pudo hacer nada. Dilsa sigue molestando a Ryan en cada oportunidad. Zara ya no quiere dejar a Ryan solo, porque conoce el verdadero rostro de Dilsa. Una vez que Dilsa molestó a Ryan, se enfrentó a él, reprendió suavemente a Dilsa y lo echó de la habitación. Luego, le pidió a Ryan que se quedara con este bebé, pero Ryan no se rindió. Azal sale a meterse en problemas con Miran y ellos se meten en problemas juntos. Cuando Miran regresa a casa, ve a Ada mientras examina el informe de Ryan y se la lleva. Mientras lo revisa, habla de la boda y deja el archivo. Al día siguiente, Miran y Ryan fueron juntos para asistir a la boda de Azad y Gonul. Se casaron en secreto con todos, y ahora Azad y Gonul también están casados. Ellos celebran juntos estos días felices y se toman muchas fotos. Cuando Azad y Miran hablan a su regreso a casa por la noche, Cian escucha a Miran y la amenaza. Aunque Azad y Gonul planean seguir la boda de Cian y Miran, están muy preocupados. Y ahora todos asistieron a la boda. Después de un lindo discurso, Miran le propone matrimonio a Ryan nuevamente. Ryan acepta esta dulce oferta gritando sí. Al principio juegan a Ryan y, luego toman fotos, vuelven a jugar y tienen una noche muy agradable. En las siguientes horas, Afifa llega a la boda. Todos están sorprendidos, especialmente porque Dilsa está muy enojada con la llegada de Afifa. Cuando llegó el santo, Ryan la recibió primero y Afifa le dijo que me aceptara como abuela de Aisha. Ryan está muy feliz con el sincero deseo de Afifa mientras se acurrucan diciendo a la abuela Aisha. El estrés en el ambiente se ha ido y empiezan a jugar aire de nuevo. Azad y Gonul se van de la boda sin que nadie lo comprenda. Sin embargo, Cian y Fuson también discuten con Azad sobre Gonul. Fuson le dio a Cian la foto posterior a la boda y lo provocó con furia. A pesar de que Dilsa asiste a la boda, todavía se siente incómoda y trata de confundir a Ryan. Entonces, cuando le dijo a Ryan, me casaré con Ada y Miran después de tu muerte, y tú me ayudarás, Ryan se congeló donde estaba. Por ahora, estamos al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.